Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, magnos utelianos, ¿cómo están? Empezamos nuestras transmisiones de clases magnas este miércoles y seguimos con nuestro tema enfocado al medio ambiente, el cuidado, la protección del medio ambiente, así es como se llama nuestro mes de clases magnas, rescatemos al medio ambiente, porque realmente no es un tema que está de moda, no es un tema que podamos ver tampoco sin importancia, es el lugar donde vivimos y de hecho vi la frase que la maestra puso y exactamente, ahorita nos lo va a explicar, ¿no? Para ir profundizando en este importantísimo tema. Así es que, maestra Carmen Liliana, le doy la bienvenida a esta clase magna que nos preparó. Muchísimas gracias. Vamos a hablar acerca del medio ambiente y el impacto que tiene directamente sobre el sector público y sobre el sector privado, y pues es un gusto poder compartir el día de hoy. Perfecto, claro, ¿qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué es lo que hacen las empresas? ¿No? Todos somos parte de este contexto, de este ecosistema y todos tenemos esta responsabilidad. Muy bien, bueno, pues antes de que usted nos instruya con su clase, recuerden, súmense a nuestras redes sociales en Instagram, Clases Magnas Utel, @Clases Magnas Utel, en nuestro Twitter, @clases_magnas, y nuestro WhatsApp. Hay cualquier información de la universidad que quieran, trámites, colegiaturas, todo, por favor también escriban. Ya saben, estamos para ir resolviendo sus dudas y pues me da mucho gusto hacer como cada semana estas clases magnas con nuestros profesores UTEL. Maestra. Gracias, muchísimas gracias. Ok, chicos, bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es básicamente la forma en la cual el sector gubernamental y el sector privado se han encaminado a beneficiar el medio ambiente. Vamos a partir de lo siguiente: la única forma de avanzar si queremos mejorar la calidad de vida del medio ambiente es involucrar a todo el mundo. No bastará solo con el actuar de unos cuantos, tenemos que ver o tenemos que tener el actuar de todos en un contexto generalizado, es decir, tenemos que hacer sinergia. Sinergia significa que sumemos esfuerzos. Esta frase la dijo Richard Rogers. Richard Rogers es un arquitecto italiano muy famoso que básicamente también tiene o está focalizado a lo que es el medio ambiente como tal, ¿ok? Entonces de él retomamos esta acción como tal. Lo primero que vamos a ver es la acción internacional que han tomado las diferentes instituciones o diferentes instituciones también privadas como tal. Para esto es importante que nosotros sepamos que tenemos algo que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. Han escuchado hablar que tenemos una famosa Agenda 2030. Son cosas que yo tengo que cumplir de aquí al 2030. Como países nos hemos involucrado en firmar estos y muchos otros acuerdos. Entonces, los ODS son un llamado universal que se hizo o están a partir de enero del 2016. La idea es que estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible nos ayudan a que le podamos poner fin a la pobreza, que podamos proteger el medio ambiente, que podamos garantizar que todas las personas gocen de paz y que todos tengamos también lo que le llamamos prosperidad. En ese contexto tenemos nuestro Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13. Este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 es el que nosotros llamamos Acción por el Clima. Todo lo que el mundo haga, tanto sector privado como sector gubernamental, está enfocado directamente o está bajo la pauta de este Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿ok? Ahora, directamente el que le da vida a este Objetivo de Desarrollo Sostenible o el acuerdo más importante que yo he tenido para este Objetivo de Desarrollo Sostenible es el famosísimo Acuerdo de París. Antes del Acuerdo de París yo tuve muchísimos otros acuerdos internacionales, muchísimos otros acuerdos gubernamentales que me ayudaban o que veían que yo tenía que tomar en cuenta el medio ambiente como tal, como por ejemplo el Protocolo de Kioto. Sin embargo, no es hasta la Conferencia de París del 2015, donde toda la comunidad internacional logró ponerse de acuerdo y entonces tenemos un acuerdo histórico con el objetivo de combatir el cambio climático. Por eso es que está directamente focalizado con este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 que acabamos de ver. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal del Acuerdo de París? Bueno, tenemos que reforzar la respuesta mundial. No es que no tengamos una respuesta mundial, no es que no ya hayamos hecho algo en particular, sino es que no basta lo que hacemos ahorita, ¿ok? Entonces necesito reforzar mi respuesta de la amenaza que estoy teniendo del cambio climático. ¿Por qué?
Porque necesito mantener la temperatura por un debajo de los 2 grados centígrados como tal. No me sirve tenerlo en los 2, no me sirve tenerlo en los 3, ni mucho menos tenerlo más arriba. Lo que necesito es mantenerlo por debajo de los 2 grados centígrados. ¿Cuántos países hemos firmado el Acuerdo de París? Lo hemos firmado 184 países. Actualmente tenemos 193 países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, que también es parte de estos acuerdos mismos, y ahorita lo tengo firmado por 184 países. Ahora, de que es el Informe de París, se da como tal siempre el informe sobre la brecha de emisiones. Ahorita el que tenemos vigente es el informe sobre la brecha de emisiones 2018 como tal. Este es un informe que me dice qué tanto ha avanzado, cuáles son las acciones que han surtido efecto, qué es lo que no ha surtido efecto, cómo lo debemos de hacer y todas las demás circunstancias como tal, ¿ok? Cada año se va actualizando el informe como tal. Ahorita el último que traemos vigente es este del 2018. Recordemos que aquello que no se mide no se puede mejorar. Y si yo no lo puedo mejorar en estos momentos, pues entonces ¿cómo voy a solucionar el problema que traigo acerca del medio ambiente? Entonces, este informe me dice que la brecha es enorme entre lo que hacemos y lo que debemos de hacer. Resulta ser que los compromisos que pactamos fueron unos y lo que debemos de hacer son ciertas cosas. Y resulta ser que no lo estamos haciendo. No todos los países están cumpliendo con aquello que prometí. Por eso es que ahorita más adelante vamos a ver cómo vamos en ese sentido. Entonces, resulta ser que no solo no basta lo que hacemos, sino que además el compromiso que yo firmé no es suficiente. Es triste, pero el informe o lo que yo me había comprometido a hacer resulta ser que no bastará para que yo reduzca en menos de 2 grados lo que es el calentamiento global. Siempre debo de buscar mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados. ¿Qué necesito? Necesito compromisos gubernamentales, pero no cualquier tipo de compromiso gubernamental. Este compromiso gubernamental tiene que ser audaz. Si nosotros sabemos qué significa ser audaz, significa que tenemos que ir más allá. No podemos quedarnos solamente con lo que es sencillo, con lo primero que se nos ocurra. Eso no va a bastar. Necesito un compromiso gubernamental que sea audaz como tal. También la otra cosa triste que tenemos es que después de que yo había mantenido estables durante el 2014, 2015 y 2016 las emisiones globales de carbono como tal, resulta ser que para el 2017 aumentaron. Entonces tengo serios problemas en esa parte como tal. Por eso decíamos que los compromisos gubernamentales tienen que ser audaces. Ahora, vamos a ver esta gráfica en particular, ¿ok? Esta es la gráfica que me muestra las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero conforme a los distintos escenarios y la disparidad que puede existir con la meta que es 2030. Por eso tenemos circulado o en un cuadrito como tal la parte que va desde el 2010, un poco más después del 2010 y hasta el 2030 como tal, ¿ok? Traemos uno que es el primero, que es la línea de hasta arriba en color negro, el nivel de referencia en ausencia de políticas, es decir, si no hiciéramos absolutamente nada, si siguiéramos con las mismas ideas que tenemos ahorita, nuestras emisiones mundiales de gases de efecto invernadero estarían por encima de los 60 puntos. ¿Cuánto es lo que yo tengo que mantener? Lo que yo tengo que buscar es mantener las emisiones por debajo de los 50 puntos. Cuando yo empiezo a tenerlo por debajo de los 50 puntos, es entonces cuando voy a tener éxito. Ahora, veamos. Para el 2010 las mantenía por debajo de los 50, pero para lo que es 2020, que es prácticamente el año en el cual estamos a punto de llegar, estamos por encima de los 50. Y eso no es lo peor. Para el 2030 están por encima de los 60. Y si seguimos así, la tendencia es a la alza como tal. Luego, la siguiente línea que vemos, que es la línea azul, es el escenario si se mantienen las políticas vigentes. Si yo sigo haciendo hasta ahorita lo que he hecho, pues el escenario no es menos alentador. Siguen estando por encima de los 50, siguen estando por llegar a los 60. Eso no indica que yo tenga que estar cerca del rango de los menos 2 grados o el rango del menos 1.5 grados centígrados. Si se dan cuenta que son las otras dos líneas dibujadas en azul y en verde de manera más colectiva, ¿ok? El otro es el escenario basado en las contribuciones determinadas a nivel nacional, eso significa CDN. Las contribuciones determinadas a nivel nacional
incondicionables y la de abajo son las que ya están condicionadas como tal. Es decir, las primeras son las que no puedo dejar de cumplir, las que ya me comprometí, las que ya están totalmente pactadas, y las otras son las que todavía pueden ser susceptibles de ciertas condiciones como tal. Aún en ese que es el mejor escenario, en ese que es lo que ya me comprometí, lo que ya firmé, lo que ya tengo, es todavía insuficiente. Por eso habíamos quedado que las acciones que necesita el gobierno tienen que ser audaces. Para que yo lo pueda hacer, a partir del 2020 necesito llegar a un punto de inflexión, necesito llegar al punto en el cual pueda yo bajar. Si no bajo a partir del 2020, por eso se menciona que el 2020 es el año de no retroceso. Antes se mencionaba que era el año del 2030, pero conforme hemos ido avanzando en las emisiones de gases de efecto invernadero, ahora el punto de no retorno es 2020. Si se dan cuenta, el punto del 2020 es donde tengo que empezar a bajar los gases de efecto invernadero. Si no lo logro, lo único que va a pasar es que no voy a llegar al rango de los menos 2 grados centígrados. Y aunque suene a película fatalista de ciencia ficción, es exactamente lo que nos pasará. Vamos a tener inundaciones, va a subir el nivel del mar y toda esa serie de consecuencias que no solamente cuestan vidas, sino también, si lo queremos ver desde el sector puramente capitalista, cuestan muchísimo dinero como tal. Vieron las últimas inundaciones por el huracán que se presentaron en la Florida, donde tuve yo que desalojar a cierta cantidad de personas directamente de Miami. Eso no solamente implicó una pérdida en cuanto a la cantidad de dinero de turistas que dejaron de recibir, sino el comercio y toda otra serie de circunstancias. Por eso es sumamente importante que yo logre reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿qué tanto he cumplido? Esta gráfica nos da los mayores emisores y el cumplimiento de los diferentes compromisos. Resulta ser que con base en lo que yo firmé en París, no todos los países están haciendo lo necesario para poder reducir las emisiones y limitar el calentamiento global. No todos los países, aunque lo firmamos, aunque lo hicimos, aunque nos comprometimos, aunque la ONU nos dijo cómo hacerlo, qué es lo que teníamos que hacer, no todos lamentablemente estamos cumpliendo con lo que necesitábamos. El tamaño de cada una de las celdas, el tamaño de cada uno de los cuadritos que ven de colores, representa las emisiones que hace cada país. Y entonces aquí puedo detectar a los mayores productores de gases o de emisiones de gases de efecto invernadero. Si se dan cuenta, en rojo, que son aquellos países que no han cumplido sus compromisos y que no piensan cumplir sus compromisos como tal, sobre todo son la parte de los Estados Unidos, que es el cuadrito más grande que alcanzan a identificar. El segundo cuadrito más grande que alcanzan a identificar ya en Europa, estamos hablando entre el Reino Unido y Alemania. Si lo checamos directamente en África, estamos hablando de Sudáfrica como tal. Esos son los países que no han cumplido. Aquí hay que hacer un punto aparte. Tenemos además a lo que se llama los Estados Unidos. Como saben, a partir del gobierno de Donald Trump, los Estados Unidos decidieron retirarse de lo que es el Pacto contra el Cambio Climático de París. O sea, sí lo habían firmado, con el gobierno de Obama lo firmaron, pero decidieron retirarse una vez que llegó el gobierno de Donald Trump. Entonces, por eso también están supermercados en no, o sea, no lo va a cumplir como tal y lamentablemente es el segundo país que tiene la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces ahí tenemos un serio problema en cuanto a la comunidad internacional. Luego, los que estamos en amarillo, básicamente nosotros, significa que es incierto si lo cumplimos o si no lo vamos a cumplir. El compromiso está, pero las acciones que he realizado no alcanzan para poder hacer los cumplimientos. Estamos, digámoslo así, al borde del abismo como tal. Es incierto si lo voy a alcanzar a cumplir o bien si no lo voy a alcanzar a cumplir como tal. Y luego traemos a los que están en verde, ¿ok? En verde significa que son aquellos países que ya están cumpliendo con aquello que prometieron. Aquí el mayor punto a resaltar es China. Como sabemos, China es hoy en día la segunda potencia económica a nivel internacional, la primera potencia comercial, es decir, el país que más vende y más compra a nivel internacional es China. Por lo tanto, también es un país que en la década de los 2000 creció entre un 12 y un 13% de su Producto Interno Bruto anualizado. Para que tengamos referencia, nosotros crecemos regularmente al 2% de nuestro Producto Interno Bruto y en este año
las estimaciones del Fondo Monetario Internacional y de otros algunos organismos internacionales nos refieren que no vamos a alcanzar ni siquiera el 2% de crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto. Bueno, China, con esa referencia de crecer al 15, 14% de su Producto Interno Bruto durante toda una década, se vio gracias a la industrialización. Eso conllevó un problema. Ese problema se llamaba contaminación como tal. Cuando China firma el Acuerdo de París, pues entonces se compromete a reducir sus gases de efecto invernadero y aquí estamos viendo que para el 2018 lo está cumpliendo. Está cumpliendo con todos sus compromisos, al igual que Rusia, al igual que Japón, al igual que la India e incluso al igual que Brasil como tal. Recuerden que entre más grande el cuadrito es la mayor cantidad que emite de gases de efecto invernadero como tal, ¿ok? Entonces, esto es como tal el grado de cumplimiento que han tenido los países y si es cierto, si es incierto o si de plano no vamos a cumplir con cada uno de estos compromisos que estaban teniendo. Ahora, ¿qué compromisos son los que tenemos? Bueno, nosotros tenemos 488 empresas, además de los 183 países que firmaron el Acuerdo de París, que adoptaron compromisos en la reducción de emisiones en línea, es decir, en conjunción con lo que es el Acuerdo de París. Además de esas 488 empresas, más de 60 gobiernos estatales, municipales, incluso generales, y empresas multinacionales se comprometieron a tener flotillas de vehículos libres de emisiones. La primera parte de la cual vamos a hacer énfasis es la parte de los vehículos libres de emisiones. Por eso, las condicionantes que hemos tenido últimamente del gobierno de la Ciudad de México, donde saben ustedes vamos a tener un nuevo protocolo para lo que es el 2020 en cuanto a cada uno de los vehículos, se enfoca a precisamente eso, a tener vehículos libres de emisiones. Por lo pronto, el sector gubernamental y el sector de cada una de las empresas está libre, busca tener flotillas que son de vehículos libres de emisiones. Vamos a ver el siguiente video, que es del secretario general Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, donde nos dice que nosotros debemos de actuar contra el cambio climático, que no basta lo que estoy haciendo ahorita, sino que necesito acciones audaces como tal. Okay, vamos a verlo y para que en el periodo de preguntas y respuestas pues podamos hacer comentarios respecto del mismo. Today I'm appealing for leadership from politicians, from business and scientists, and from the public everywhere. We have the tools to make our actions effective. What we still lack, even after the Paris Agreement, is the leadership and the ambition to do what is needed. And what makes all of this even more disturbing is that we were warned. Scientists have been telling us for decades, over and over again. And far too many leaders have refused to listen. And far too few have acted with the vision the science demands. And we see the results. In some situations, they are approaching scientists' worst-case scenarios. The world's richest nations are the most responsible for the climate crisis, yet the effects are being felt first and worst by the poorest nations and the most vulnerable peoples and communities. Existing technologies are waiting to come online: cleaner fuels, alternative building materials, better batteries, and advances in farming and land use. And these and other innovations can have a major role in reducing greenhouse gas emissions so we can hit the Paris targets and inject the great ambition that is so urgently needed. Let us use the next year for transformational decisions in boardrooms, executive suites, and parliaments across the world. Let us raise our sights, build coalitions, and make our leaders listen. There is no more time to waste. As the ferocity of this summer's wildfires and heat waves shows, the world is changing before our eyes. We are careering towards the edge of the abyss. It is not too late to shift course, but every day that passes means the world eats up a little more and the cost of our inaction mounts.
every day we fail to act is a day that we step a little closer towards a fate that none of us want. A fate that will resonate through generations in the damage done to humankind and life on Earth. Our fate is in our hands. The world is counting on all of us to rise to the challenge before it is too late. I count on you all. Today I'm appealing for leadership from politicians, from business and scientists, and from the public everywhere. We have the tools to make our actions effective. What we still lack, even after the Paris Agreement, is the leadership and the ambition to do what is needed. And what makes all of this even more disturbing is that we were warned. Scientists have been telling us for decades, over and over again. And far too many leaders have refused to listen. And far too few have acted with the vision, the sight. Ok, perfecto. Entonces, así como nos decía el secretario general Antonio Guterres, el mundo cuenta con nosotros. El mejor momento para actuar es hoy. No podemos dejarlo al día de mañana. Decía, hagamos que los congresos, hagamos que en los despachos, hagamos que en las salas de juntas, hagamos no solamente que en nuestra casa, sino en todo lo que participamos, podamos tener influencia para poder cambiar estos efectos de los gases de efecto invernadero. Ahora, vamos a ver concretamente qué hemos hecho. Vamos a ver algunas acciones estatales. Luego de ver las acciones estatales, vamos a ver las acciones empresariales y al final vamos a ver qué es lo que podemos hacer nosotros, ¿ok? Nosotros como individuos, como tal. Ahora, México. ¿Qué es lo que México está haciendo? Bueno, lo primero que hemos implementado es una estrategia nacional de cambio climático. Es importante, ¿por qué? Porque antes no tenía yo una estrategia. Acuérdese de algo. Una cosa es la estrategia y otra cosa es la táctica. Una estrategia es ¿qué voy a hacer? Necesito un plan. O sea, ya tengo una meta, pero ahora necesito un plan. ¿Qué voy a hacer? Y la táctica es ¿cómo lo voy a hacer? Entonces es sumamente importante que ya tenga yo un plan, que ya sepamos cuál es la estrategia nacional de cambio climático, que ahora tengamos una directriz, porque antes ni siquiera teníamos una directriz, reconocíamos que existía un problema del cambio climático, sabíamos que lo teníamos que enfrentar y que teníamos que cambiar algunas cosas, pero nadie nunca había dicho, nadie nunca había tenido un plan preciso como tal. Por lo menos ahora ya tengo la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Dentro de esa Estrategia Nacional de Cambio Climático hay varias directrices conforme a diferentes estructuras de los sectores gubernamentales y de los sectores no gubernamentales. Ejemplo, una de las directrices, la industria siderúrgica. Dice que toda la industria siderúrgica tiene que reconocer a la chatarra como una materia prima. Si cada uno de los industriales en esta parte reconoce todos esos desechos que nosotros conocemos directamente como chatarra y los reutiliza y los utiliza, los transforma para que se vuelvan materia prima, no solo vamos a reducir los costos, lo cual a todo el mundo le encanta, sino que también voy a reducir la basura que se genera. Y entonces tendríamos éxito en la industria siderúrgica. Entonces lo primero es reconocer que la chatarra no es basura, sino que la chatarra tiene que volverse materia prima como tal. Después, nuestro siguiente objetivo es tener una deforestación neta cero para el 2030. Para el 2030 yo no debo de tener más deforestación como tal. Es una de las metas más importantes que debemos de cumplir. También, todos los rellenos sanitarios deben de tener tecnología con recuperación de biogases para generar energía como tal. Nosotros sabemos que un relleno sanitario pues es donde tenemos, digámoslo ahí, el depósito de toda la basura. Bueno, todo ese depósito de esa basura genera como tal gases. Lo que tengo que hacer es aprovechar esos gases para que tenga yo energía como tal. Los gases ya se generan, los gases ya están ahí. Es más, si los lanzo directamente al medio ambiente son un contaminante más. ¿Qué tengo que hacer? Aprovecharlos. Tengo que pedirles, tengo que solicitarles y también tengo que apoyar a todas estas industrias que ya tienen el relleno sanitario para que ahora tengamos la infraestructura necesaria para que ese biogás genere energía. Entonces, eso también conviene económicamente y
al clima como tal. ¿Por qué? Porque si yo genero esta energía con estos biogases, estoy reduciendo la cantidad de insumos que voy a necesitar. Entonces, no solamente no lanzo esos gases al medio ambiente, sino además de no lanzarlos, ayudo directamente a la parte económica porque estoy utilizando menores insumos para generar la energía. Y entonces esa energía se vuelve limpia. Recordemos, por ejemplo, Portugal. Hace 2 años, Portugal durante un mes, toda la energía que utilizó fue energía totalmente limpia, energía que provenía de fuentes totalmente renovables. Ya tengo la tecnología, solamente necesito utilizarla. También el gobierno necesita, aparte de apoyar a los empresarios, para que podamos instalar toda esta serie de tecnología. Y lo otro es el transporte limpio para el transporte federal. Todo el transporte federal, la meta es que se convierta en un transporte limpio, que utilice energías renovables como tal. Esa meta también es para el 2030. Estas son solo algunas puntuales acciones estatales que realiza México como tal, que ya están dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. De hecho, si la queremos revisar, está directamente abierta a todo el público en el internet. Le ponemos a Google Estrategia Nacional de Cambio Climático y salen todas y cada una de las pautas. Es un documento descargable donde yo puedo revisar cuáles son cada una de las cosas que necesito hacer. Ahora, vamos a ver otros países. Dinamarca. Dinamarca tiene una acción concreta que se llama carriles para bicicletas, y la ciudad más importante para esto es Copenhague. Tiene algo que le llaman el ciclo de la serpiente, es decir, es un circuito por toda la ciudad de Copenhague directamente destinado a las bicicletas. Donde si utilizan una bicicleta se les da una recompensa en vez de si utilizan un automóvil. Tienen preferencia totalmente las bicicletas como tal. Entonces, la reducción que han tenido de gases que lanzan cada uno de los automóviles es sumamente considerable. Otra de sus acciones más importantes es algo que le llaman techos verdes. En cualquier nuevo edificio con parcelas de menores de 30 grados, tienen que generar o tienen que tener un techo verde. Es decir, si estamos a menos de 30 grados, cada uno de los edificios nuevos tiene que tener un techo verde. Eso es obligatorio. La ley para la construcción de los edificios así lo marca como tal, así lo establece. Su objetivo es también convertir a Copenhague en la primera capital del mundo con 0 emisiones de CO2 para el 2025. En 6 años, Copenhague se volverá la primera capital del mundo que tenga 0 emisiones de CO2. Entonces es sumamente importante. Estas son las acciones, por ejemplo, que está empleando Dinamarca. Otro de los países que cabe la pena resaltar es Israel. ¿Por qué Israel? Israel, con toda la presión política internacional que tiene, después de haber venido de varias guerras, de varios conflictos bélicos, muestra que la voluntad es algo imprescindible para poder mejorar, que teniendo yo toda la voluntad gubernamental, es entonces que puedo obtener y puedo participar del cambio o para evitar el cambio climático. Uno de los ejemplos más claros es que es pionero en la desalinización. El 40% de toda su agua potable viene de esta forma. Lo que hace es el agua que ya lo rodea, la desaliniza, está aprovechando directamente esta tecnología y entonces el 40% de toda el agua que está utilizando, de todo el agua potable, proviene de esa forma. Eso significa que no está gastando el recurso hídrico limitado que es el agua dulce como tal. Y no solamente eso, es líder mundial en el reciclaje del agua como tal. Las plantas potabilizadoras en Israel hacen que el 70% de todas sus aguas residuales sean reutilizables. ¿En qué las están utilizando? Fines agrícolas. No es directamente que estemos teniendo agua contaminada que vaya a regar las plantitas como tal, no. Lo que sucede es que son sometidas a procedimientos de purificación especiales con la tecnología que ya poseen y el 70% de todas esas aguas residuales son utilizadas para fines agrícolas. Entonces es el número 1 en cuanto al reciclaje del agua en cada uno de los sectores. Entonces también es pionero en la materia de reutilización del agua. El otro que tenemos para enfocarnos un tanto en América Latina se llama Costa Rica. Cabe mencionar que Costa Rica, en los últimos informes o en las últimas encuestas que se hicieron, es uno de los países que cuenta con el mayor índice de felicidad. De hecho, es el país más feliz de América Latina como tal.
Costa Rica, al ser el país más feliz de América Latina, pues tiene que tener algunas de las cosas para que esto le permita tener este rubro. También ha sido seleccionado como el mejor país para poderse retirar. Ya cuando decidan dejar de trabajar, decidan pasar su vejez, Costa Rica ha sido clasificado como el mejor país para poder hacer eso. ¿Por qué? Porque su nivel educativo es constante, tienen un clima maravilloso, tienen también lo que son grandes recursos en cuanto a la parte de salud estatal y es un país relativamente con una inflación baja. ¿Okay? Se mantiene una estabilidad de los precios. Por eso es clasificado como uno de los mejores lugares para retirarse y el país más feliz de América Latina según las últimas encuestas. Algo que le ha ayudado a Costa Rica a sobresalir, sobre todo en los últimos 5 años, es que tienen una ley forestal que impide rigurosamente el cambio de uso de suelo de sus tierras para fines comerciales o de explotación de recursos. Es decir, si la tierra está destinada para un uso de suelo de reserva natural, no puede ser cambiado para fin comercial o para fin de explotación de recursos. Jamás le voy a poder cambiar el uso de suelo. Eso es maravilloso. ¿Se acuerdan que tuvimos un escándalo en lo que fue el bosque de Chapultepec? Porque dice que de ser de zona natural protegida, hay quienes ya en teoría habían querido comprar ese terreno para generar casas o generar departamentos como tal. Y entonces traían un litigio ahí entre los vecinos y algunas instituciones no gubernamentales que se habían dado cuenta de eso y entonces habían solicitado al gobierno que esclareciera la situación como tal. Ahorita está en stand-by, ahorita está parado como tal esa situación. Pero la idea es eso, que yo no le pueda cambiar el uso de suelo. Su ley es muy rigurosa en ese sentido. También tiene una profunda responsabilidad social por el cuidado de sus especies a través de protección de áreas públicas y privadas. Lo que tiene son áreas específicas que no solo son públicas, sino que también instituciones privadas se dedican al cuidado de las diferentes especies que ahí se encuentran como tal. Entonces, eso es una profunda responsabilidad social, gubernamental, pero también privada. Porque sabemos que Costa Rica es uno de los países con mayor biodiversidad y uno de los países que cuenta con mayor área de bosques en particular. Entonces tienen una profunda responsabilidad en ese sector como tal. Muy bien, esas son todas las acciones o son solamente algunas de las acciones estatales, son algunas cosas concretas que han hecho los diferentes países para cambiar. ¿Con base en qué? Con base en que debemos de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo del lucha contra el cambio climático y que la fecha límite es 2030, que desde el 2016 al 2030 yo lo tengo que cumplir. Algo que no se nos debe de olvidar es que no estamos solos. No es que cada país haya decidido por su lado emprenderlo, no. Por eso comenzábamos diciendo que todos firmamos esos 17 objetivos de desarrollo sostenible y que todos podemos cumplir o todos debemos contribuir. El mundo cuenta con nosotros, así como decía Antonio Guterres. Ahora, esas son algunas de las acciones estatales. Vamos a ver ahora las acciones empresariales. En boga está a un término que conocemos como sustentabilidad. La sustentabilidad no es algo de lo que pueda prescindir. ¿Por qué? Porque las empresas que prescinden de ello deben de pagar elevadas sumas por los descuidos y el impacto ambiental que generen cada una de sus actividades. Recuerden algo sumamente importante, en un mundo neoliberal en el cual nos encontramos, es imprescindible que toda empresa tenga su sentido de ganancia, que siempre busque la utilidad. Eso es una premisa en el capitalismo como tal. Pero si lo vemos desde ese punto de vista y queremos atacar o queremos que las empresas se sumen a este esfuerzo, lo vamos a hacer así. Tenemos que decirle que si son empresas sustentables, entonces no van a generar un impacto en el medio ambiente y entonces no van a tener que pagar elevadas sumas de dinero por ese impacto que generen como tal. También, si lo ven desde otro punto de vista, la luz les va a salir más barata de lo que les saliera en 20 años si seguimos con las consecuencias del cambio climático, porque entonces generar electricidad sería muchísimo más claro. Hay que recordar que no tenemos un planeta B. No es que podamos emigrar a Marte y directamente a realizar una colonia y vivir dentro de 10 años. ¿Qué quisiera yo decirles? Que sí, que en 10 años ya podemos ir a colonizar Marte, pero no en 10 años. Y en 10 años sí vamos a tener los efectos principales del cambio climático. Estamos en el 2019.
El 2020 es el punto de inflexión. El 2030 se empiezan a ver los primeros signos de cada una de estas circunstancias. Es más, ni siquiera hay que esperar hasta dentro de 10 años. Los podemos ver día con día. Podemos ver que los huracanes son más fuertes, que las costas se inundan. Y entonces tenemos hoy en día en boga un término que se llama resiliencia. Resiliencia decían que es incluso aceptar tu realidad y adaptarte a ella, incluso si la realidad es menos buena de lo que esperabas o menos buena de lo que era antes. Tan de moda el término porque necesito adaptarme. Necesito adaptarme porque estoy cambiando el planeta como tal. Ahora, vamos a ver algunas acciones concretas de las empresas que están realizando. Walmart. El 91% de sus tiendas son suministradas por energía limpia. El 90% de todas las tiendas departamentales que tienen energía limpia. Para el 2017 dio a conocer que ahorró 400 millones de pesos en gastos gracias a una estrategia responsable que tiene. Esta estrategia son 3 ejes: ambiental, social y gubernamental. Gracias a esta estrategia redujo 400 millones de pesos como tal en gastos. Recuerden que eso es una parte importante. Si le enseño que reduce costos, entonces es más fácil que se proyecte hacia el cambio. Recordemos, como hemos visto en otras clases magnas, pues que el cambio siempre presenta cierta resistencia como tal. Ahora, la industria mexicana de Coca-Cola, la industria mexicana en particular, tiene una iniciativa global o forma parte de la famosa iniciativa global Mundo Sin Residuos. La iniciativa global Mundo Sin Residuos dice que hay que recolectar y reciclar todos sus envases. Que cualquier industria que haya estado o que esté dentro de esta iniciativa, lo que va a buscar es que tiene que recolectar todos sus envases y tiene que reciclarlos. Pertenece a esta iniciativa, significa que tiene de otras empresas casos de éxito y poco a poco va haciendo la estrategia necesaria para poder llegar a este objetivo. 5 de sus plantas embotelladoras recibieron electricidad de fuentes 100% renovables. De todas las plantas que tiene aquí en México, 5 tienen ya electricidad 100% de una fuente renovable. Y también está comenzando con el diseño de envases que tengan más de una vida como tal, ¿ok? Envases que puedan ser sustentables. ¿Recuerdan la botella de Ciel y todos los comerciales de la botella Ciel? Y entonces donde dice, esta botella ha sido 100% hecha con material reciclable, o bien reduce, etcétera, etcétera, y puede volverse a usar como tal. Esa es una de sus estrategias más importantes. Hacen envases que tengan más de una vida como tal. Ahora, otra de las empresas que vamos a ver, esta es una empresa mexicana, es Soriana. Soriana, por ejemplo, en todas sus tiendas nuevas, tiene un sistema inteligente de aire acondicionado. Todas las tiendas nuevas que abre Soriana, que han sido remodeladas, etcétera, etcétera, tienen un sistema inteligente de aire acondicionado. ¿En qué consiste el sistema inteligente de aire acondicionado? Tiene un sensor que indica que si no estás dentro en ese pasillo o no estás en esa zona como tal o hay menor flujo de gente, se apaga. Y entonces canaliza la energía a donde debe de ser. Eso no solamente ayuda al medio ambiente, sino reduce costos de manera considerable. Y todas también tienen iluminación LED en todas las áreas y en todas las vitrinas. Recordarán que la energía LED, aparte de que el foco dura más, consume menor cantidad. Ahora, el 56% de la energía consumida por todas las tiendas en México proviene de energías renovables. Estamos hablando de la mitad. La mitad de todas las tiendas Soriana ya cuenta con energías renovables. ¿De dónde saca esa energía renovable? Tiene 4 parques eólicos, El Porvenir, Ciudad Victoria, La Mesa y Esperanza. Y además tiene 2 parques solares fotovoltaicos en Baja California Sur y en Baja California Norte como tal. Entonces, no solamente está incursionando en el área, digámoslo así, de las tiendas departamentales, sino ya está incursionando también en el área de energías renovables, que si me apuran, a lo que puede ayudar es también a darles energía limpia a otras industrias como tal. Y entonces se vuelve también un polo de desarrollo económico para la misma empresa. Para el 2016 lograron reciclar cerca de 74.251 toneladas de cartón y más de 3.390 toneladas de plástico, directamente en el proceso que se lleva a cabo dentro de la tienda departamental. Entonces, son empresas, o lo que le llamamos empresas socialmente responsables. Y quisiera poder acuñar el tema, empresas socialmente comprometidas. Estos son solamente algunas de las acciones
que hacen directamente contra el cambio climático como tal. Ahora, entonces, ya sé lo que hacen los gobiernos, ya sé las acciones concretas que están haciendo los gobiernos, ya sé qué es lo que hacen las empresas. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Porque al final de los días nos acaban de decir que todos debemos de sumar, debemos de hacer sinergia, sumar esfuerzos. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, existe un programa de las Naciones Unidas que se llama Guía de los Vagos para Salvar al Mundo, así es su nombre, y tiene varios niveles, tiene 4 niveles. El nivel 1, con el que me gustaría todos nos comprometiéramos el día de hoy, se le llama estrella del sofá. Literal, desde la comodidad de su sofá, podemos hacer algo. Ejemplo número 1, no más estados de cuenta en papel. El famoso paperless, el que haga que su estado de cuenta ya no le llegue por correo, que ahora le llegue por correo electrónico, o lo pueda descargar, es incluso hasta más cómodo. ¿Cuántas veces no le llega el correo y es, sí, ya lo vi, ya lo había yo visto en internet, o ya lo había yo visto desde el portal de mi banco porque tenía yo que pagar cualquier cosa? Y ahora ya no lo utiliza. No más papeles. Segundo, comparte, no te limites en los me gusta. Yo sé que van a decir, ay, como un simple me gusta va a cambiar el mundo. Un simple me gusta puede hacer que otra persona se entere. Y si esa persona se entera, puede comunicarlo a otras 20. Y si esas 20 se enteran, una de esas 20 va a empezar a hacer algo. O incluso usted se va a dar cuenta o se va a acordar un día en que tiene que reducir algo. Ay, no, mejor no vamos a hacerlo así, o cerrar la llave, 1001 cosas. Entonces comparte, no te limites en los me gusta. Es algo que puede hacer desde la comodidad de su teléfono celular. La información es poder. Si la conozco, ya puedo utilizarla como tal. Apaga las luces que no utilices. Si está viendo la tele o está jugando Xbox o lo que usted quiera, apague la luz que le da el ordenador o la luz que le da la pantalla es suficiente. Cómprese una luz de baja intensidad que va a utilizar muchísimo menor energía como tal. Apaga la luz que no utilices y sobre todo, mantente informado, ¿ok? Tenemos la liga para que puedan mantenerse ustedes informados como tal. De hecho, si yo lo busco directamente, así lo puedo encontrar, Guía de los Vagos para Salvar el Mundo. Y esta Guía de los Vagos para Salvar el Mundo tiene toda la información de referencia. Estos son solamente 4 puntos que yo tomé de esa guía. Pero tiene toda la información para que usted desde la comodidad de su sofá pueda realizar algo. El siguiente ya es estrella del hogar y así vamos avanzando en cada una de las diferentes cosas, ¿ok? Entonces, es importante que nos comprometamos porque no solamente depende del gobierno, no solamente depende de la empresa, depende de mí, porque al final de los días yo formo parte del sector gubernamental y también formo parte del sector empresarial en algún momento, en alguna circunstancia como tal, ¿ok? Bueno, dicho esto, ahora sí, vamos a pasar a la parte donde vamos a conocer cuáles son sus inquietudes, vamos a responder algunas de las interrogantes que vayan ustedes teniendo respecto del tema que acabamos de ver el día de hoy. Ok. Es muy interesante todo lo que está comentando maestra, además es un tema en el que debemos estar todos, exactamente, debemos de sumar esfuerzos, ¿ok? El mundo solamente nos tiene a nosotros, no tenemos un mundo B. Urge que tomemos conciencia sobre el daño que le hemos ocasionado al medio ambiente, empresas, gobierno y ciudadanos. Quisiera yo resaltar la parte que nos dice María de los ciudadanos. Usted trabaja en una empresa, usted va a pedir un servicio público, usted es parte del sector gubernamental y del sector empresarial. Si no empieza por usted, no, es imposible que todos podamos cambiar, ¿ok? Luego nos dice María, ojalá Querétaro fuera como Costa Rica como tal. De hecho, Querétaro ahorita trae un impulso en lo que es el sector aeronáutico y las empresas en aeronáutica son de las más comprometidas en cuanto al manejo de los desechos que están generando. Entonces, aunque sí, la expansión de Querétaro ahorita ha sido mucha,
Entonces también tiene sus partes buenas donde hay que comprometer a esa industria que está haciendo que crezca el sector, que crezca, para que podamos todos tener éxito. En cuanto a la responsabilidad social privada, vivo en un fraccionamiento, el Marqués en Querétaro, y aquí nos prohíben tener un árbol frente a la casa y cobran una multa por no cumplir con el reglamento y por no respetar la fachada de las viviendas. Esto debe de cambiar hoy. Necesitamos muchas acciones y entre ellas sembrar árboles. Exacto. Quizás la parte de su fraccionamiento lo quiere hacer porque a lo mejor usted no sabe cuál es el árbol adecuado que debe de plantar. No sé, pensemos en las jacarandas. Las jacarandas aquí en la Ciudad de México son árboles muy bonitos, pero también que para muchas casas o muchas empresas han generado muchos problemas porque tienen raíces muy largas y levantan el suelo como tal. Entonces, tal vez, por ejemplo, María, yo propondría en mi fraccionamiento, ok, no me quieres dejar plantar un árbol, pero debemos de ser amigables con el medio ambiente, debemos de tomar lo que es nuestra responsabilidad, entonces diseñemos un sector específico, todos los fraccionamientos por ley también deben de tener un espacio público, y entonces dime, vamos a fomentarlo, yo propongo que sea este árbol y este árbol, podemos ir directamente con el municipio de Querétaro, incluso me dan los árboles gratis, alguna solicitud, etcétera, etcétera, me pueden dar los árboles gratis y vamos a hacer una campaña de reforestación. Si tenemos una escuela directamente en este fraccionamiento, vamos a ser partícipes, ¿ok? Esa es básicamente la idea. Ahora, luego nos pregunta Miguel, ¿cómo podemos hacer que tomen conciencia? Parece que no les importa, que siguen repitiendo las mismas acciones dañinas en contra del medio ambiente. ¿Qué puedes hacer tú? Bueno, de entrada, ser estrella del sofá. Así de sencillo. No les pido hoy más, por eso el compromiso era para hoy. Ser estrella del sofá, apaga la luz cuando lo necesites, etcétera, etcétera, ¿ok? Sí, siguen repitiendo las mismas acciones dañinas. Pero también lo hacen porque yo no he sido socialmente activo. Acuérdese que en una democracia el concepto más simple es el gobierno del pueblo para el pueblo, y también es nuestra responsabilidad. Necesito iniciativa, ser proactivo. No es, vamos a esperar que el otro lo haga. Cuando yo espero que el otro lo haga, pues entonces no pasa nada. Y entonces estoy donde estoy hoy en día. Ok. Luego, también se pueden plantar en macetas, ok, supongo yo referente a lo de los árboles, efectivamente lo puedo plantar en macetas y quizás hay fraccionamientos que todos los servicios son subterráneos y por eso, la iniciativa de hoy, pues en el parquecito común vamos a plantar un arbolito que sé que no haga daño como tal. De hecho, hay un estudio directamente en la Ciudad de México, si entramos al portal de la página de la Ciudad de México, hay un estudio donde dice cuáles son los árboles que generan más ayuda y que no generan tantos daños en áreas urbanas como tal. Pudiera yo focalizarme y decir, este arbolito, y entonces yo lo puedo ir a plantar como tal. Luego nos pregunta Diana, ¿cuál es la sanción para los países que no han reducido sus emisiones? Ok, esto es un poco complejo. En relaciones internacionales y en la ONU existe un término que se llama no vinculante. No vinculante significa que no es coercitivo o que no puedo hacer coerción. No puedo usar la fuerza para que cumpla con eso en particular. A partir del 2020, lo que es el Acuerdo de París, marca algunas sanciones. Pero antes de marcar las sanciones económicas, marca que los países más industrializados deben de ayudar a los países no tan industriales o en vías de desarrollo como nosotros para que puedan llegar a la meta como tal. ¿Ok? Entonces, las sanciones para los países, aunque son una que otra sanción económica, ninguna es vinculante. Por eso no tuvimos mayor problema cuando los Estados Unidos se salieron del Pacto contra el Cambio Climático. En palabras del presidente Donald Trump, pueden buscar el video, dijo que era un cuento chino. Entonces, las sanciones para los países no son vinculantes, aunque sí la sanción más importante es la presión social, la presión internacional. Como aquel país no cumplió con la reducción de gases de efecto invernadero, entonces ya no le voy a comprar sus jitomates. Ahora se los voy a comprar a México, que sí ha cumplido con sus compromisos del Pacto contra el Cambio Climático de París. Pero lamentablemente es un pacto no vinculante como tal. Recordemos que las relaciones internacionales están basadas en lo que le llamamos la cooperación internacional y la buena fe como tal. Ok, perfecto. Entonces con esto ya tenemos hemos dado respuesta a todas las interrogantes que hemos tenido el día de hoy. Quisiera hacer énfasis en que está en nuestras partes, en que debemos de ser propositivos.
No lo duden, porque toda la vida lo han dudado, han dejado de ser proactivos, es más trabajo, sí, pero ya no tengo un planeta B y ya no es, no lo voy a ver yo, sino ahora es, me toca a mí. Si lo quieren ver de manera cruda, les tocaría o nos tocaría ver el principio del fin. Al inicio comenzamos con decir sin que fuera una película fatalista de Hollywood, pero muchas veces con los datos que observamos no vamos a cumplir la meta. Tenemos que ser audaces. Si nosotros somos audaces, no solo en el cambio climático, si somos audaces en cualquier cosa, lo que va a pasar es que vamos a avanzar. ¿Okay? Bueno, chicos, entonces hoy hemos hablado sobre el cuidado del medio ambiente desde el sector público y desde el sector privado. Espero les haya gustado esta clase como tal. Esperamos también tener su presencia más activa en las clases magnas. También cualquier tema que ustedes gusten que tratemos en estas Open Class, o en estas clases, perdón, pues es importante que nos lo hagan saber. Estamos enteramente a sus órdenes. Ok, chicos, muchísimas gracias por haber visto esta clase. Que tengan un excelente día.